En el día de hoy vamos a entrevistar al profesor Carlos Andrés Guzmán Roja sobre el comportamiento de inteligencia de los estudiantes y la metacognición que él tiene en relación con los estudiantes que él trabaja en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En estos momentos, profesor, vamos a pasarle el consentimiento informado para proceder a realizar esta entrevista. Perfecto, gracias por la invitación, ya ha firmado el consentimiento, entonces ahora sí podemos dar paso al desarrollo de la entrevista. Gracias, tutor. Según su experiencia en el aula, ¿por qué los estudiantes tienen dificultades y no desarrollan su propia estrategia de aprendizaje? Bien, yo creo que los estudiantes en el momento en el que ingresan a la universidad tienen un choque con el ejercicio, con el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje que se vive en la Universidad Minuto de Dios tiene unos componentes que son bastante diferentes a los que se viven en el proceso formativo normalmente en la escuela, partiendo del hecho de que aquí en la universidad no recibimos clases magistrales, sino tenemos unos docentes que hacen un proceso de orientación bajo metodologías que se expresan básicamente en un ejercicio muy sencillo, y es que el estudiante asume por sí solo una responsabilidad consigo mismo para con su ejercicio de aprendizaje, en donde el tutor deja de ser protagonista en el proceso de aprendizaje y quien asume ese protagonismo es directamente el estudiante. Cuando el estudiante no es consciente, más aún no asimila el nivel de responsabilidad y compromiso que él tiene con su proceso de aprendizaje, pues muy difícilmente va a poder colocar en práctica cada una de las estrategias que se deberían asumir para hacer de su ejercicio de aprendizaje un ejercicio exitoso. Profesor, ¿cree usted que existe una estrecha relación entre metacognición y aprendizaje? Claro que sí. La metacognición se basa básicamente en apropiar una serie de elementos individuales, propios, que nacen directamente del ser humano, como es su sentido de pertenencia, de responsabilidad, de crecimiento personal, y eso aunado a elementos que da el ejercicio de enseñanza y de aprendizaje, pues sin duda podríamos decir que la estrecha relación es directa, porque quien asume la responsabilidad de su ejercicio formativo es el estudiante, bajo unos elementos claves como es el compromiso, la responsabilidad, el tener amor por lo que se quiere hacer, el colocarle, digamos, que esas ganas o ese interés por sacar adelante su proceso formativo. Tutor, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el estudio del aprendizaje y en qué momento se deben promover al aula desde la perspectiva educativa? Bueno, yo considero que los elementos que yo he aplicado como docente se basan inicialmente en darle a los estudiantes herramientas para que asimilen, comprendan y analicen primero su entorno, su contexto, su realidad, y frente a eso ellos mismos generen aquellos escenarios, aquellos espacios que se les pueden, digamos que facilitar para desarrollar su ejercicio de aprendizaje. Sin duda que en la universidad contemplamos muchas de ellas, para eso tenemos un aula que facilita ese proceso de aprendizaje, tenemos también los espacios tutoriales que son herramientas, o sea, es el escenario presencial en donde el estudiante trae dudas, trae los inconvenientes o trae aquellos elementos que para él quizá no fueron tan claros desde un inicio o no han sido tan claros en su ejercicio de formación autónoma, quiere decir en su ejercicio de consulta, investigación e indagación. Lo traemos a este escenario para que se puedan, digamos que, desarrollar el proceso de aclaración. De igual manera ahí se desprenden otro tipo de elementos como son o herramientas, podríamos decir que el tema de las lecturas, el tema de los talleres, el tema de los ejercicios de trabajo colaborativo, ejercicios de trabajo individual que contribuyen al proceso formativo. ¿Cuál es la pedagogía que se debe implementar para la enseñanza de los métodos que utiliza el sujeto para adquirir los conocimientos de una determinada materia? Inicialmente, y bajo el componente formativo que se genera en la Corporación Universitaria Un Minuto de Dios, se fortalece el ejercicio de aprendizaje autónomo. Quiere decir que el estudiante asume su proceso formativo como un proceso único, como un proceso permanente, como un ejercicio, digamos, que corresponde única y exclusivamente al nivel de responsabilidad que él asume consigo mismo. Dos, el trabajo colaborativo, que es ese momento en el cual el estudiante tiene la oportunidad de socializar con sus pares, con sus mismos compañeros y amigos,
los elementos que él adquirió de manera individual, los aprendizajes que él en su momento pudo reflexionar de manera individual. Luego, después de que hace ese ejercicio de trabajo colaborativo y análisis, los traemos a los escenarios presenciales y allí, mediante ejercicios como mesas redondas, como Philip 66, como foros y otros, se discuten, se debaten para hacer una claridad y precisión de esos contenidos que se vienen trabajando. Profesor Andrés, desde su quehacer en el aula, ¿cuál de las estrategias de elaboración simple y elaboración compleja, de acuerdo a las estrategias de aprendizaje, son las más usadas por los estudiantes? Yo creo que los estudiantes conjugan las dos. Las simples se basan, digamos que en las orientaciones básicas que damos nosotros como docentes, las orientaciones, las cuales los estudiantes tienen la tarea, digamos que, de profundizar en un ejercicio de indagación o de análisis. Y las extremas se basan básicamente en la complementación de los contenidos. Aquí es donde quizás los estudiantes presentan como algunas dificultades, porque no sabemos cómo desarrollar los procesos de búsqueda. Quizás cuando los docentes orientamos cómo desarrollar un proceso de búsqueda, sobre todo en el campo de la investigación, cometemos el grave error de llegar a fuentes muy básicas, pero no nos tomamos la tarea en hacer una verificación minuciosa si esa información es información verídica o no. Si esa información es una información que ya ha sido, digamos, sustentada, si esa información ya tiene unos datos que científicamente hayan sido comprobados. Entonces aquí el estudiante falla porque no se remite a hacer una búsqueda de manera minuciosa y profunda, sobre todo en bases de datos que tengan un alto grado de comprobación científica y que en ciencia cierta y de manera digamos que muy precisa podamos tener un alto grado de confiabilidad en ese tipo de información. Entonces ahí tenemos dificultades y sobre todo porque siempre nos vamos por lo más fácil. Entonces los estudiantes lo que quieren es llegar a información de manera más fácil, más precisa, pero no evidenciamos si esa información es cierta o no. Muchas gracias. ¿Cuáles son las dificultades que muestran los estudiantes para la no utilización de las diferentes técnicas que puedan ayudar a su aprendizaje? Parte de las dificultades está en el manejo de la información. Nos quedamos con lo que nos dan y creemos que eso lo es todo. Entonces no tenemos un espíritu dado desde el campo científico que es profundizar en estos ejercicios de indagación, de comprobación de la información. Dos, digamos que el uso de las herramientas tecnológicas se convierte en una herramienta fundamental para el proceso formativo, pero nos quedamos también con lo básico. Hasta qué punto, digamos, que un celular a través de un WhatsApp o de las mismas redes sociales se puede convertir en un elemento clave para profundizar en un ejercicio formativo. Pero el uso que le damos a ellos es un uso muy básico, traducido más, digamos, a información de farándula o de chisme, la cual no trasciende a los procesos formativos o a los procesos investigativos. Y tres, el uso de otro tipo de herramientas que contemplan las universidades para fortalecer el proceso de aprendizaje, como son las bibliotecas, como son los laboratorios, los cuales no nos hemos familiarizado con ellos, no los hemos acogido como aquellos elementos claves, digamos, que ayudan a consolidar nuestro proceso de formación. Desde su experiencia y crecimiento pedagógico, ¿cree usted que la motivación y la emoción se convierten en variables de aprendizaje? Total, sobre todo cuando usted decide estudiar algo en el cual no le encuentra sentido. O sea, ¿qué motivación va a tener usted de desarrollar su ejercicio profesional cuando desde un inicio lo que seleccionó para estudiar y para profesionalizarse no es efectivamente lo que usted quería? Y entonces ahí tiene mucho que ver los elementos motivacionales. Dos, digamos que otros elementos que la misma universidad debe brindar para que el estudiante tenga esa permanencia, esa constante. Y uno de ellos es facilitarle una cantidad de herramientas para hacer que su proceso de formación sea un proceso digno, ¿sí? Pero también sea un proceso que agrade. No quiere decir que seamos facilistas, una cosa es ser facilista y otra cosa es facilitar las herramientas. Y la universidad facilita muchas herramientas, pero a veces los estudiantes no las conocen, no hacen un uso de ellas de manera adecuada o simplemente no quieren apropiarse de ese tipo de herramientas.
Entonces, desde luego que la motivación es fundamental para ese tipo de procesos. Tutor, ¿cómo enseña a sus estudiantes la importancia de la metacognición como desarrollo positivo del aprendizaje? En la apropiación de los conocimientos, en la medida en la que yo tenga claro que lo que estoy aprendiendo me va a servir para toda mi vida, digamos que es un elemento fundamental. 2, el tema de la motivación. No se trata de notas, de colocar una nota o unos porcentajes frente al trabajo que ellos desarrollan. Yo siempre les inculco a ellos de que por encima de una nota debe estar el aprendizaje. Los estudiantes que única y exclusivamente vienen a un encuentro tutorial por una nota, por una calificación cualquiera que sea, automáticamente ahí se pierde el propósito formativo y es hacer que el estudiante aprenda, y el aprender tiene un significado gigante. ¿Sí? Es aprender es para la vida, es aprender es para su ejercicio profesional, es aprender es para todo lo que va a desarrollar de aquí en adelante. Y ahí es donde nosotros tenemos que recalcar que lo importante de ese ejercicio formativo está en el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es precisamente eso que yo aprendo, qué tanto valor tiene para mi vida en general. Como tutor, ¿se entiende por pensamiento y conocimiento antes de tener el concepto previo de la metacognición? Digamos que el pensamiento es algo que se desarrolla de manera, digamos que fluye, ¿sí? La motivación está muy arriesgada al proceso del pensamiento. Digamos que yo pienso en la medida en la que tengo unos elementos motivacionales. Una de las claves en el proceso, en el ejercicio del pensamiento, es tener ya unos conceptos establecidos, tener unos elementos que me permitan profundizar en él. La motivación es algo intrínseco en el ser humano, pero necesita de elementos externos que hagan de que ésta fluya, que haga de que ésta se fortalezca y sin duda se vea reflejada en el ejercicio formativo. Listo, pues muchas gracias. Por favor, regálanos 5 consejos para los estudiantes de psicología sobre la metacognición. Bueno, yo creo que como estudiantes ustedes deben de ser los primeros generadores de estrategias que permitan generar entre sus compañeros y entre los demás acciones que motiven a asumir su ejercicio de aprendizaje como un elemento fundamental, como ese todo. 2. Como estudiantes de psicología deben desarrollar estrategias, crear, innovar en métodos que ayuden a aquellos compañeros que no han podido, digamos, asumir su ejercicio de aprendizaje autónomo como ese proceso que les va a ayudar para toda su vida profesional. Digamos que mostrarles esos caminos, esas herramientas que les pueden contribuir a su ejercicio. Y 3, yo pensaría que el estudiante de psicología tiene un reto no solamente consigo mismo, sino con toda la población en general, la humanidad, y más aún en la crisis en la que vive el mundo. En este momento vivimos en una crisis en donde no estamos satisfechos con lo que tenemos, vivimos en un mundo de desesperanza, vivimos en un mundo en donde la corrupción, una cantidad de factores influyen de manera directa en el comportamiento civil, en el comportamiento ciudadano, y eso también se ve reflejado en el ejercicio académico cuando quizás los trabajos no los hacemos a conciencia, cuando los talleres o los ejercicios que nos colocan no los hacemos con un nivel de responsabilidad profunda, cuando hacemos las cosas por salir del paso. Cuando pasa eso en el ejercicio de formación, ya entramos en crisis, porque quizás estamos solamente desarrollando las cosas por cumplirlas, pero cuando asumimos ese compromiso de sacar las cosas adelante, le metemos corazón, le metemos alma, le metemos vida, el tiempo no importa trasnochar, no importa estar acá todos los días en la universidad, porque lo hacemos con amor, lo hacemos con convicción. Y el estudiante de psicología debe ser ese estudiante número 1 que transmita todos esos elementos a los demás estudiantes de la universidad, sobre todo por los elementos teóricos y conceptuales que ustedes construyen, que ustedes interiorizan y que se debe ver reflejado hacia los demás. Muchas gracias. Profesor, le quiero dar las infinitas gracias por estos conceptos tan abiertos en cuanto al conocimiento de megacognición y el conocimiento heredado con el aprendizaje de los estudiantes. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que eso sirva para fortalecer sus conocimientos. Muchas gracias, profesor.